Muy buenos días, amados hermanos y amigos presentes aquí en Chillogallo, Quito, Quito, Ecuador. Es para mí una bendición grande estar con ustedes para compartir en esta mañana unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios. Estoy aquí con ustedes y ya también estamos pensando en Brasil, porque este recorrido es por todo Sudamérica, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Bolivia, Paraguay y Brasil, y todos los latinoamericanos y caribeños están en mi corazón. Es el pueblo al cual Dios me ha enviado en este tiempo final para darle las buenas nuevas del Evangelio del Reino y darle a conocer el misterio de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, el misterio de la venida de Jesucristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores en su obra de reclamo. Yo le doy gracias a Dios por el pueblo latinoamericano y caribeño al cual me ha enviado para darle testimonio de estas cosas que deben suceder en el día postrero, y a medida que van cumpliéndose las cosas correspondientes al día postrero, al tiempo final, les doy testimonio de ellas a medida que van siendo cumplidas también, y se las identifico con las escrituras que están siendo cumplidas. Así es que para mí es una bendición grande estar en medio del pueblo latinoamericano y caribeño. En esta parte del continente americano, esta parte del occidente, donde la promesa divina dice, y para donde la promesa divina dice que la venida del Hijo del Hombre será como el relámpago que sale del oriente, la tierra de Israel, y se muestra en el occidente, que es el continente americano. Ya hemos visto cómo en el continente americano, en la parte norte, se cumplió la séptima edad de la iglesia gentil. La parte norte es Norteamérica, y vimos a Jesucristo, el Hijo del Hombre, manifestado en el Espíritu Santo por medio de su séptimo ángel mensajero, una manifestación en gracia y misericordia y amor de Dios para las personas. Y dice el reverendo William Marion Branham, precursor de la segunda venida de Cristo, en el cual estuvo Jesucristo en el Espíritu Santo manifestado. Jesucristo, el Hijo del Hombre, estuvo manifestado en él, y luego él dice que será manifestado nuevamente. Y ahora dice en la página 22 y página 23 del libro de citas, párrafo 183, el cual contiene un extracto de lo que fue predicado en el mensaje ¿Irá la iglesia por la gran tribulación? Ahora, vean lo que dice aquí. El Hijo del Hombre está ahora siendo revelado desde el cielo.
Recuerden que cuando se habla del Hijo del Hombre, se está hablando siempre de un profeta en donde está Dios en Espíritu Santo manifestado, cumpliendo lo que corresponde a ese tiempo. Dice, el Hijo del Hombre está ahora siendo revelado desde el cielo. Vendrá después de un tiempo, hermano Branham, eso es ahora. Y yo deseo no hacer esto tan personal en esta reunión. Espero que su espíritu dentro de usted, que es dado por Dios, pueda leer lo que estoy hablando. El Hijo del Hombre ya ha venido de su gloria y se ha revelado a sí mismo por los cuantos años pasados a su iglesia en su misericordia, enseñándoles su gran presencia, haciendo las mismas cosas que Él hizo cuando Él estuvo aquí en la tierra, revelándose a sí mismo, como Él lo hizo a Abraham antes de la destrucción, o sea, antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Él ha venido ahora en misericordia, revelándose a sí mismo a la iglesia. Se han reído y lo han escarnecido. La siguiente vez que Él se revele a sí mismo será en el juicio al mundo y a las naciones que se olvidaron de Dios y pecaron su manera de gracia, su día de gracia, más bien. Esto es lo que dice nuestro hermano Branham acerca del Hijo del Hombre siendo revelado. Y ahora vean cómo esa revelación del Hijo del Hombre, correspondiente al occidente, que es el continente americano, vean ustedes cómo en gracia estuvo esa manifestación o revelación, estuvo en nuestro hermano Branham, en medio de su iglesia, en la septimidad de la iglesia, y dice que será revelado nuevamente y el mundo verá esa revelación del Hijo del Hombre. Y ya se fue nuestro hermano Branham en el velo de carne, donde estuvo manifestado o revelado el Hijo del Hombre en gracia, pero para el día postrero Cristo tendrá otro velo de carne a través del cual pasará la revelación del Hijo del Hombre, pasará del séptimo ángel mensajero del reverendo William Branham al ángel mensajero del Señor Jesucristo en la edad de la piedra angular, y continuará la revelación del Hijo del Hombre por medio del ángel mensajero de Jesucristo, continúa en gracia, y de un momento a otro se cambia a juicio. Ahí es donde ocurre el cambio de gracia a juicio, y ahí es donde ocurre el cambio de Cordero de Dios a León de la tribu de Judá. Ahí es donde ocurre el cambio de la dispensación de la gracia a la dispensación del reino. Ahí es donde ocurre ese cambio, en donde hay un entrelace dispensacional, donde hay un entrelace de mensaje dispensacional también. Hay un entrelace de dispensación también, de la dispensación de la gracia a la dispensación del reino, del mensaje de la gracia al mensaje del reino, y así por el estilo podemos ver como en ese entrelace también hay un entrelace en el continente americano, un entrelace entre Norteamérica y la América Latina y el Caribe, para luego en ese entrelace el evangelio pasar luego al pueblo hebreo. El evangelio del reino, de la dispensación del reino, el cual recibirá el pueblo hebreo, porque ese es el mensaje que gira alrededor de la segunda venida de Cristo, de la venida del Hijo del Hombre para este tiempo final.
el cual en el día posterior, en el tiempo final, estaría revelado, manifestado el Hijo del Hombre en el occidente. Ahí es donde el Hijo del Hombre resplandece como el relámpago y será visto en el occidente, y de ahí la luz del relámpago alumbrará el entendimiento de todos los hijos e hijas de Dios en el occidente, y luego esa luz irá al este, al pueblo hebreo, para alumbrar el entendimiento del pueblo hebreo, y así puedan ver la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles resplandeciendo en el occidente, y teman desde el occidente el nombre de Jehová, o sea, el nombre eterno de Dios que fue dado a Moisés en esas 4 consonantes y griega, la cual también en algunas traducciones colocan una J, digamos J, H, U, J, H, W, H, que son las 4 consonantes que Dios le dio a Moisés cuando Moisés preguntó a Dios por su nombre, y Dios le dio a conocer su nombre. El nombre del ángel de Jehová, del ángel del pacto, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, al cual luego le añadieron algunas letras para hacerlo pronunciable para los sacerdotes, y lo leían como Yahweh y algo así. Y luego más adelante, doctores en divinidad, pues para hacerlo más común para el pueblo en general, añadieron ciertas letras y convirtieron esas 4 consonantes en un nombre que fuera conocido y pronunciado por el pueblo. Ese nombre ha sido Jehová, pero en sí esa no es la pronunciación del nombre eterno de Dios. Ese más bien es un nombre hecho teológicamente, pero ese no es el nombre eterno de Dios bien pronunciado. La pronunciación de ese nombre fue omitida allá en el templo a causa de que muchas personas, cuando el sumo sacerdote pronunciaba el nombre de Dios, se acercaban muchas personas para escuchar la forma en que el sacerdote lo pronunciaba, el sumo sacerdote, y luego usaban esa pronunciación del nombre de Dios para actos de magia, actos mágicos y otras cosas que no es correcto, y pervertían el uso que se le tenía que dar al nombre de Dios. Hay una maldición en la Escritura que dice que será maldito
el que pronuncie el nombre de Dios en vano. Así es que fue omitida la pronunciación del nombre de Dios en la forma que lo pronunciaban al principio, y luego solamente pronunciaban en medio del pueblo algo así como Elohim, que significa Señor, para que así los que se acercaban para oír y después querer usar el nombre para otras cosas no pudieran comprender el nombre, y también hacían un poco de ruido con instrumentos y todo para que tampoco pudieran captar bien, y así evitar que personas sin escrúpulos usaran el nombre de Dios para su propio beneficio y sus propias obras fuera de la voluntad de Dios. Y el nombre de Dios, el nombre eterno de Dios, ha estado oculto por miles de años. Y Dios ha dicho que al que venciere, dice Jesús, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y no saldrá de allí, o sea, permanecerá allí. Vamos a ver cómo lo dice Apocalipsis 3, capítulo 3, verso 12. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Jesucristo dice que va a escribir su nombre nuevo, que es el mismo nombre eterno de Dios, el cual él recibió cuando ascendió al cielo victorioso. Siempre que hay una victoria, encontramos que un nombre nuevo es dado. Abraham, cuando obtuvo la victoria de la fe y creyó a Dios, su nombre fue cambiado al Dios añadirle una H y una A. Luego el de Sara también fue cambiado por consiguiente de Sarai a Sara. En la traducción en inglés se le añade una A. En el español pues se le quita la I y se deja sin I. De Sarai ya entonces se dice Sara, pero en el inglés es Sara con H. Ahora, la pregunta es, ¿guardará Dios en secreto ese nombre y solamente se lo revelará al vencedor, al mensajero vencedor que estará en el día postrero, para que él lo use cuando tenga necesidad
en el programa divino. Y no lo vayan a tomar algunas personas para su propia conveniencia o para lucirse, tratando de imitar lo que hicieron profetas del pasado. Porque algunos podrán decir, si el profeta Moisés hizo tal cosa, pues ahora yo la voy a hacer con el nombre. Y como el profeta Elías hizo tal cosa, yo lo voy a hacer también. Cuando le toca a los 2 olivos hacer lo que Dios tiene programado para llevarse a cabo en el día postrero. O sea que muchas personas quizás tratarían de quitarle el trabajo que tiene que hacer tienen que hacer los 2 olivos, y podrán decir, yo también puedo hacer lo mismo, así que no se necesitan los 2 olivos para que hagan esto. Y como Moisés hizo tal cosa, yo la voy a hacer también. Y como Elías hizo tal cosa, yo la voy a hacer también. Hubo 2 personas que trataron de hacerlo 2000 años atrás. Fueron Juan y Jacobo. Cuando no quisieron recibir a Jesús en una ciudad de los samaritanos, le dicen ellos a Jesús, Señor, ¿quiere que ordenemos, que mandemos a descender fuego del cielo, como hizo el profeta Elías, para que los consuma? Jesús les dice, ustedes no saben de qué espíritu son. El Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas, sino para ganarlas. Miren ustedes cómo a 2 de los discípulos de Jesucristo querían ya usar el poder de Dios para traer juicios divinos sobre los samaritanos, cuando a ellos no les tocaba hacer nada de eso. Jesús era el que tenía la dirección de todo el programa divino. Y en cuanto a mandar a descender el fuego del cielo como lo hizo el profeta Elías, eso es para el día postrero bajo el ministerio de Moisés y Elías. Si hubo entre los discípulos de Jesucristo algunos que quisieron hacerlo antes de tiempo, pues de seguro en todas las edades los hubo, y para nuestro tiempo también los habrá. Pero Apocalipsis capítulo 2, verso 17 dice, al que venciere, yo le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre escrito que ninguno conocía, un nombre nuevo, escrito que ninguno conocía. La piedrecita blanca es la piedra que vio el profeta Daniel. Bueno, pueden tomar asiento. Yo como estoy de pie, pues me olvidé que ustedes no tienen que estar de pie, sino que pueden estar sentados. Daniel, en la interpretación que le dio la reina Nabucodonosor de la estatua, la imagen que él vio, que representa el reino de los gentiles, en ese sueño, él vio que del monte, el cual representa el monte de Dios, que es la iglesia de Jesucristo, él vio una piedra no cortada de manos, fue cortada por Dios, la cual vino e hirió la imagen, o sea, esa estatua, en los pies de hierro y de barro cocido. ¿Y por qué no le hirió en la cabeza? Porque no era el tiempo del rey Nabucodonosor, el tiempo para la venida de Cristo, para la segunda venida de Cristo, sino que el tiempo para la segunda venida de Cristo, con la piedra no cortada de manos
que herirá la imagen en los pies de hierro y de barro cocido y traerá los juicios divinos de la gran tribulación. Y con los juicios divinos, el reino de los gentiles que estará en el tiempo final bajo el gobierno del anticristo, donde los 10 reyes representados en los 10 dedos le darán su poder y su autoridad a la bestia, porque Dios pondrá en sus corazones el darle su poder y su autoridad a la bestia, y la bestia, el hombre de pecado, en el tiempo final, con esos reyes, se levantará en contra del Cordero, en contra de Jesucristo, en la manifestación de Jesucristo, del Hijo del Hombre, en su venida, con sus ángeles. Y él viniendo, Cristo, en el cumplimiento de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, viene como Rey de Reyes y Señor de Señores, como Hijo del Hombre e Hijo de David, y viene esa revelación del Hijo del Hombre para el juicio sobre las naciones, como vimos en lo que dijo el precursor de la segunda venida de Cristo. El Hijo del Hombre ha sido revelado en misericordia, se han reído y se han mofado de él. La próxima ocasión, la próxima vez será en juicio, en el juicio. En el juicio o en juicio, vamos a ver, la siguiente vez que él se revele a sí mismo será en el juicio al mundo y a las naciones que se olvidaron de Dios y pecaron su manera de gracia, su día de gracia. Pecaron y menospreciaron la gracia extendida por Dios durante la dispensación de la gracia. Pero se entrelazará la dispensación del reino con la dispensación de la gracia, y ahí se entrelaza la manifestación del Hijo del Hombre en juicio con gracia. Es un entrelace entre juicio y gracia, y luego seguirá en juicio la manifestación del Hijo del Hombre. Mientras esté revelado en su iglesia, será en gracia hasta cierto momento. Y luego comenzar en juicio. Y comenzar en juicio, ¿dónde? ¿Dónde comienza el juicio de Dios? En la casa de Dios. Y ahí es donde van a aparecer los Ananías y Zafiras que está profetizado que van a aparecer como aparecieron en medio de los apóstoles cuando Pedro estaba frente a la obra que se estaba llevando a cabo allí, porque tenía las llaves del reino de los cielos. Y los que les gusta mentir y creen que nunca les pasará nada, vean ustedes, por lo que se ve a través de las escrituras, Ananías y Zafira, su esposa, tenían esa costumbre, aunque estaban en el evangelio y colaboraban mucho con la obra. Vean ustedes, vendieron su propiedad, una propiedad, y trajeron parte del dinero y dijeron que lo estaban dando todo, en vez de decir, vendimos la propiedad y traemos una ofrenda para Jesucristo, para Dios, para su obra. Traemos una parte
de lo que obtuvimos de la venta. Eso hubiera sido algo muy bonito. Y Pedro le hubiera dicho: que Dios te bendiga, Ananías, por lo que has hecho. Has hecho una buena obra. Pero Ananías trajo el dinero y dijo: vendí la propiedad y traigo todo el dinero. O sea, se estaba haciendo como una persona que estaba dándolo todo y no lo estaba haciendo así realmente. Estaba tratando de engañar a Pedro y a los apóstoles y a la iglesia, y estaba por consiguiente mintiendo al Espíritu Santo, al cual estaba en Pedro manifestado. Cualquier persona podía decir: al que le mintió fue Pedro. Pero no le mintió a Pedro, sino al que estaba en Pedro. Como cuando el pueblo hebreo se rebeló en contra de Moisés y habló en contra de Moisés, la Escritura dice que se rebelaron en contra de Dios. Hablaron en contra de Dios porque Dios estaba ¿dónde? En Moisés. Y todos los que se rebelaron en contra de los profetas de Dios de etapa en etapa, se estaban rebelando en contra del que estaba en los profetas de Dios. Los que se rebelaron en contra de los ángeles y mensajeros de las 7 edades, se estaban rebelando en contra de Jesucristo, que estaba manifestado en el Espíritu Santo en esos mensajeros. Así es contado delante de Dios. Dice Jesucristo en la parábola de San Mateo capítulo 25, versos 31 en adelante, dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, todos los santos ángeles y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. El trono del Padre está en el cielo. Es el trono donde Jesucristo se sentó cuando ascendió al cielo victorioso. Cuando se cumplió la primera venida de Cristo, el Padre, que está en el trono del cielo, que está en el cielo, cuando se cumplió la primera venida de Cristo, el Padre se colocó en su trono humano llamado Jesús. En ese templo humano estaba Dios habitando. Juan el Bautista vio al Espíritu Santo descender en forma de paloma sobre Jesús cuando lo bautizó, y habitó en Jesús. Por eso Dios podía decir: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, pues moraba en él. Cuando le dicen a Jesús, Felipe le dice a Jesús: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús dice: tanto tiempo hace, Felipe, que estoy con vosotros y todavía no me has conocido. ¿No sabes que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre, o viceversa? Y el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Tú no sabes esto? Porque el Padre, el cual tiene su trono en el cielo, estaba habitando en ese templo humano llamado Jesús. Estaba entronado en ese templo humano y estaba sentado ahí en el trono, en ese cuerpo llamado Jesús. Y desde ese cuerpo
Dios hablaba. Por eso es que Jesucristo es representado en el arca del pacto. Jesucristo es el arca del pacto y podemos ver que Dios estaba en él. Ahora podemos ver que el arca del pacto representa a Jesucristo y en su primera venida él lo encontramos con el arca del pacto y en su segunda venida también él es el arca del pacto. El arca del pacto para su iglesia, que es su templo espiritual. Y ahora vean ustedes cómo Dios desde su templo humano le hablaba al pueblo. Y ahora Dios en su templo celestial en el cielo lo encontramos en el lugar santísimo de su templo sentado en su trono. Ese es el trono del Padre. Y cuando Cristo murió y resucitó, se sentó a la diestra de Dios. Se sentó en el trono de Dios. Pero Cristo dice que Él tiene su propio trono. Y dice en Apocalipsis capítulo 13, verso 21, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. O sea que lo mismo que el Padre hizo, sentando a Jesús en su trono allá en el cielo, en el trono del Padre, Jesús hará con el vencedor en el día postrero. ¿Cuál es el trono de Jesucristo? El trono literal de Jesucristo es el trono de David, donde se sentará como hijo de David y reinará sobre el pueblo hebreo. Y el trono humano de Jesucristo para el día postrero en el cual estará manifestado, pues será el último velo de carne que Él tenga para ese propósito. Y ese será también su templo humano como mensajero para el día postrero. Y desde ese templo humano y desde ese trono humano estará Jesucristo manifestado, hablando en este tiempo final, en medio de su iglesia gentil, en misericordia, y después cambia de misericordia a juicio divino. Ahí es donde sucede el cambio. Así como en el templo que está en el cielo, hay un cambio en el trono. El trono del Padre en el cielo encontramos que estando ocupado por Jesucristo, el cual se sentó con el Padre en el trono, mientras Jesucristo está en el trono del Padre, con la sangre de su sacrificio, siendo allí colocada, ofrecida a Dios, por los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Ese trono del Padre es un trono de misericordia. Pero cuando Cristo termine de llamar y juntar a sus escogidos en el día postrero y se complete el número de sus escogidos y haya terminado su obra de intercesión en el cielo, Cristo sale del trono del Padre, sale del trono de intercesión
retira ya su sangre de allí, porque ya habrá hecho intercesión con su sangre por todos los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Y qué sucede entonces? Ese trono, al no tener sangre allí, se convierte en un trono de juicio. Y entonces ya no saldrá del trono del Padre para la raza humana misericordia, sino juicio divino. Y así como ha salido misericordia durante estos 2000 años y ha estado siendo anunciada la misericordia de Dios, cuando salga la sangre de Cristo, sea retirada del trono que está en el cielo, luego saldrá del trono del Padre juicio divino. Relámpagos, voces y truenos, y todo eso será manifestado para la tierra, para la raza humana, y se materializará en los juicios divinos de la gran tribulación. Y por eso el mensaje del Evangelio del Reino contiene una parte que son los juicios divinos, siendo predicados, lo cual viene directamente del trono del Padre para ser revelado acá, en la tierra, en el templo espiritual de Cristo. Y desde su templo espiritual sale el mensaje del Evangelio del Reino, revelando también el juicio divino sobre la raza humana. El juicio divino que vendrá a la raza humana durante la gran tribulación. Eso es la predicación del día de venganza del Dios nuestro, bajo la manifestación del Hijo del Hombre, que es la manifestación de Jesucristo en el Espíritu Santo en el tiempo final, a través de su último velo de carne, que será el mensajero de la dispensación del reino y de la edad de la piedra angular, donde Jesucristo, el Hijo del Hombre, estará revelado en el juicio divino, o en juicio divino, en el juicio que vendrá sobre las naciones que menospreciaron el día de la gracia, o sea, el día de la dispensación de la gracia. Y dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. En este pasaje tenemos la aplicación de esta profecía colocada en esta parábola. Tenemos la aplicación para las naciones y tenemos la aplicación para los individuos. Para los individuos podemos ver que esto sucederá en el juicio final. Los que ayudaron a los escogidos de Dios, que son los hermanos pequeños o más pequeños del Señor Jesucristo, obtendrán vida eterna. Los que no ayudaron a los hijos e hijas de Dios en sus diferentes etapas por las cuales ha pasado la iglesia de Jesucristo, dice Jesucristo que serán echados al
infierno, serán echados al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. O sea que serán echados a esa quinta dimensión, donde serán destruidos, porque el infierno será echado con todos los que están ahí. Será echado ¿dónde? Al lago de fuego, que es la muerte segunda. Y los que estarán ahí, que son los que serán condenados, luego de pasar cierto tiempo ahí, sufriendo las consecuencias correspondientes a sus acciones malas, luego desaparecerán. ¿Cuántos años, siglos, milenios o millones de años transcurrirán hasta que el lago de fuego desaparezca? No sabemos, pero en algún momento desaparecerá el lago de fuego. Cuando termine la labor de exterminar cuerpo, espíritu y alma de los que serán echados allí. Ahora podemos ver que a esas personas que juzgará Cristo con su iglesia, Él les dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Son malditos por causa de que no ayudaron a los escogidos de Dios. Es una maldición para las personas no ayudar a los hijos e hijas de Dios. Cristo dijo: porque cualquiera que diere un vaso de agua fría o fresca a uno de estos mis pequeñitos, no perderá su recompensa. Es una bendición ayudar a los escogidos de Dios. Vean ustedes cuando aparecen acá las personas que ayudaron a los hijos de Dios, Cristo dirá: venid. Entonces dirá el rey a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Por cuanto lo hicieron a uno de los hermanos de Jesucristo, que son los redimidos por Jesucristo, son los miembros del cuerpo místico de Cristo, los escogidos de Dios, los cuales han sido redimidos por la sangre de Jesucristo, los cuales son los creyentes en Jesucristo, que han lavado sus pecados en la sangre de Cristo y han recibido su Espíritu Santo. Esos son los hermanos más pequeños de Jesucristo. O sea que son menores que Él, porque Él es el primogénito entre muchos hermanos. Y ahora también dice la Escritura: y anunciaré a mis hermanos tu nombre. Vean cómo estos hermanos de Jesucristo son los escogidos de Dios.
son los miembros del cuerpo místico de Cristo, los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso es que los creyentes en Jesucristo se llaman hermanos. Y Jesucristo nos llama hermanos. Somos sus hermanos, sus verdaderos hermanos. Y Él es nuestro verdadero hermano mayor, el cual nos redimió con su sangre preciosa. Jesucristo, nuestro hermano mayor, ha hecho todo esto en favor de todos nosotros. Y cualquiera que haga un favor a sus hermanos, a los hermanos de Jesucristo, no perderá su recompensa. Porque Él dice: por cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Así es que podemos ver la bendición tan grande que es trabajar y luchar en la obra de Jesucristo, nuestro hermano mayor. En esa obra es que estarán trabajando siempre los hermanos menores de Jesucristo, y los que los ayuden también serán bendecidos. Y para los hermanos de Jesucristo, que son los redimidos por Jesucristo, es una bendición trabajar en la obra de nuestro hermano mayor. Estamos trabajando en la obra de nuestro hermano mayor. Esa obra gloriosa que es para bendición de todos los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida. Tanto para los que tienen su nombre escrito en la sección del libro de la vida del Cordero, como también en la otra sección del libro de la vida. Y podemos decir, en los negocios de Jesucristo, nuestro hermano mayor, nos conviene estar. Pero no estar con los brazos cruzados, sino trabajando en sus negocios correspondientes a la edad y dispensación que nos ha tocado vivir. Como fue también un privilegio y bendición trabajar en los negocios de nuestro hermano mayor en las edades pasadas, con el mensajero de cada edad, los que trabajaron con esos mensajeros en las edades pasadas, los cuales tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero o en la otra sección del libro de la vida. Por eso, en todas las etapas de la iglesia de Jesucristo hay libertad y las puertas están abiertas para trabajar en la obra de Jesucristo, nuestro hermano mayor, sin preguntarle a la persona si es de los primogénitos o si es del otro grupo. Para todos hay oportunidad. Por eso es que viene cualquier persona y aunque la persona no sea un creyente y nos dice: yo quiero colaborar con la labor que ustedes están haciendo. Cualquier persona que lo entiende puede decir: qué suerte tienen esas personas, que vienen gente de afuera y le ayudan. Yo les digo: qué suerte tiene esa persona de afuera, que quiere ayudar. Y Cristo dijo: cualquiera que diera un vaso de agua fría a uno de estos mis pequeñitos no perderá su recompensa. La bendición grande es para esa persona, porque cuando sea juzgado le aparecerá en su favor lo que él hizo. Por eso es que dejamos las puertas abiertas para todo el que quiera trabajar en la obra del Señor, sea un creyente
o no sea un creyente, porque le aparecerá a toda persona lo que haya hecho en favor de la obra de Cristo, que estarán llevando a cabo los hermanos más pequeños del Señor Jesucristo. ¿Pero por qué? No le impedimos a nadie el que colabore en la obra de Cristo. Le decimos que Dios te bendiga. Ahora podemos ver que todas las personas pueden hacer algo en la obra de Cristo, sean o no sean creyentes. Porque Dios le tomará en cuenta lo que hayan hecho conforme a esta parábola dada por Cristo en San Mateo, capítulo 25, verso 31 al 46. Ojalá que no solamente los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero trabajen en la obra de Cristo, sino también los que tienen sus nombres en la otra sección del libro de la vida. Porque todos los que estarán colaborando, aunque no sean del grupo de los escogidos, tienen sus nombres escritos en el libro de la vida. En la otra sección, si no lo tienen, en la sección más importante del libro de la vida, que es la sección del libro de la vida del Cordero, la sección del Cordero de Dios. Y ahora, ven ustedes, le damos la oportunidad a todos los que quieran colaborar, pero que ninguno venga como Ananías y Zafira, tratando de engañar al Espíritu Santo en este tiempo final, porque también Dios le tomará en cuenta eso. Y si ya está profetizado que se repetirá lo de Ananías y Zafira, recordemos que a lo menos nosotros tenemos que cuidarnos y siempre estar hablando la verdad. Porque de un momento a otro, Jesucristo, el Hijo del Hombre, se tornará de misericordia a juicio. Y cuando eso ocurra, por cuanto el juicio comienza por la casa de Dios, antes de salir el juicio para el mundo, tenemos que cuidarnos que alguno de la casa de Dios no vaya a ser el ejemplo del juicio divino, comenzando por la casa de Dios. Así es que mi recomendación es que seamos personas que hablemos la verdad y que seamos sinceros y trabajemos en la obra de Cristo con amor divino y con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. No para tratar de sobresalir o por vanagloria, no para tratar de hacer creer que sabemos mucho o que lo sabemos todo, no, sino para agradar a Jesucristo, nuestro Salvador, sin criticar a los demás, sino ayudando a los demás también y estimulándolos para que también trabajen. No desanimándolos y diciéndoles que no saben hacer nada, sino diciéndoles, tú también sabes y tú también puedes trabajar. Y si yo te tengo que ayudar, te voy a ayudar. Te voy a dar un empujoncito para que también tú puedas trabajar y recibas bendición de Dios también. Luego de la salvación, el privilegio grande es trabajar en la obra del que nos salvó,
de Jesucristo, nuestro Salvador y hermano mayor de todos nosotros. Qué bueno es tener un hermano así como Jesucristo. Él es nuestro hermano mayor. Y Él es nuestro Redentor. Y Él es nuestro Dios. Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que se hizo hombre y se hizo carne y habitó entre los seres humanos para llevar a cabo la obra de redención de todos sus hijos, que también son sus hermanos. ¿Cómo puede ser posible que Él sea para nosotros Padre y también sea nuestro hermano? ¿Cuántos de ustedes tienen hijos? ¿Y cuántos de sus hijos son creyentes? ¿Son sus hijos? ¿Y no son sus hermanos también? ¿Vieron lo sencillo que es todo? Ahora, como Padre nuestro, Él nos engendró, Él produjo en nosotros el nuevo nacimiento como Padre nuestro, por medio de su Espíritu. Y como hermano, vean ustedes, Él vino para llevar a cabo la obra de redención. Y por cuanto somos creyentes en la misma palabra y pertenecemos al mismo cuerpo de creyentes, pertenecemos a la iglesia del Señor Jesucristo, pues somos hermanos. Que Jesucristo pertenece también a la iglesia, claro que sí. La cabeza de la iglesia, ¿quién es? Jesucristo. Él es la parte más importante de la iglesia. Él es la cabeza. Y por cuanto Él es la cabeza, Él es nuestro hermano mayor. Y Él, en nuestro tiempo, vean ustedes, se manifiesta, se revela como nuestro hermano en medio de su iglesia, el cual es también la cabeza de la iglesia, que se pone a la cabeza de su iglesia en este tiempo final, para coronar a su iglesia en este tiempo final, porque su iglesia es su cuerpo místico. Él dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Hay muchas moradas, hay muchos cuerpos. Pero dice, si no fuera así, yo lo hubiera dicho antes. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Se va a tomar a sí mismo porque Él es su iglesia. Su iglesia es Jesucristo, el grano de trigo que fue sembrado en tierra y nació en la forma de su iglesia. Así como un grano de trigo que es sembrado en tierra, luego nace en la forma de una planta de trigo, para llevar fruto, o sea, llevar muchos granos de trigo iguales al que fue sembrado en tierra. Y ahora Jesucristo, el Hijo de Dios,
el grano de trigo que fue sembrado en tierra ha nacido en la forma de su iglesia para llevar muchos granos de trigo, o sea, muchos hijos e hijas de Dios, a imagen y semejanza de Jesucristo, el primer grano de trigo que fue sembrado en tierra, para llevar muchos hijos e hijas de Dios a imagen y semejanza de Jesucristo, nuestro hermano mayor. Los hermanos de Jesucristo serán como Jesucristo. Como los granos de trigo que nacen en una planta de trigo son iguales a ¿cuál? Al que fue sembrado en tierra. Ahora podemos ver esa labor que Cristo ha estado llevando a cabo durante estos 2000 años que han transcurrido y cómo ha continuado llevando a cabo su obra hasta que llegue a su cuerpo místico, hasta el último de los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. Y cuando se complete ese número, la plenitud de los gentiles habrá entrado y habrán nacido de nuevo todos los escogidos de Dios. Tendrán su cuerpo teofánico todos los escogidos de Dios, y solamente lo que nos faltará será el cuerpo físico y eterno y glorificado que Cristo nos dará en el día postrero, o sea, en el séptimo milenio. Y los muertos en Cristo resucitarán en el cuerpo eterno que Cristo creará para ellos, y nosotros los que vivimos seremos transformados y tendremos también el cuerpo eterno. Y entonces estaremos plenamente en alma, espíritu teofánico y cuerpo glorificado. Estaremos a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Llegaremos a la estatura de nuestro hermano mayor. Así como el hermano mayor llega a su estatura máxima primero que sus hermanos menores. Pero luego, de pasados los años, aún el hermano menor llegará también a la estatura de su hermano mayor. A medida que pasa, el tiempo irá caminando hacia la estatura de su hermano mayor. Y ahora eso es lo que está sucediendo de etapa en etapa con los hermanos menores de Jesucristo. Y este es el tiempo para llegar a la estatura de un hombre perfecto, para llegar a la estatura de nuestro hermano mayor, nuestro amado Salvador Jesucristo, que es nuestro hermano mayor. Ahora vean ustedes cómo Cristo nos habla a nosotros para este tiempo, en amor y misericordia, todas esas bendiciones que Él tiene para nosotros, para llegar todos a la estatura de un hombre perfecto, o sea, de Jesucristo, nuestro hermano mayor. Caminemos hacia adelante, hacia la perfección, porque llegaremos a la perfección en este tiempo, porque hemos llegado a la edad perfecta, la edad de la piedra angular, que es la edad eterna, donde la iglesia llega a su perfección, porque la iglesia llega a completarse en la edad de la piedra angular, se completa con los escogidos de la edad de la piedra angular. Cuando entre el último, estará completa la iglesia de Jesucristo, y así habrá llegado a la perfección, a la estatura, y tendrá en este tiempo final, conforme a la promesa divina, a Jesucristo en Espíritu Santo manifestado en su iglesia,
en la edad de la piedra angular, que es el alma, el corazón y lugar santísimo de su iglesia, de ese templo espiritual, llevando a cabo las cosas correspondientes a este tiempo final. Todas las cosas correspondientes a este tiempo final, Jesucristo en el Espíritu Santo las estará llevando a cabo en la edad de la piedra angular y estará usando el velo de carne que Él ha predestinado para ser el instrumento a través del cual Él se manifestaría en medio de su iglesia en este tiempo final. Y por consiguiente, tiene que ser parte de la iglesia de Jesucristo. Y en este tiempo final, las obras de Jesucristo serán vistas en la iglesia de Jesucristo manifestadas. Y estaremos viendo a Jesucristo manifestado por medio del ministerio que tendrá su iglesia en este día postrero. Así como la iglesia de Jesucristo tuvo su ministerio correspondiente a aquella edad, que fue el ministerio de Jesucristo manifestado por medio del ángel mensajero de cada edad. Ahí estaba el ministerio de la iglesia de Jesucristo en cada edad. Y vean ustedes cómo Cristo se manifestó en cada edad. Y la iglesia tuvo un ministerio en cada edad, el cual fue llevado a cabo por Cristo a través del ángel mensajero de cada edad en medio de su iglesia. O sea que todo eso va unido. Cristo, el mensajero, su iglesia y su obra. No puede ser separada una cosa de la otra. Todo va unido en armonía. Y ahora estamos en el tiempo más glorioso de todos los tiempos, en donde Dios tendría personas para llamar y juntar en este tiempo final, así como lo hizo en cada edad del pasado, en el territorio donde se encontraban los escogidos de Dios. Y ahora en el territorio donde se encuentran los escogidos de Dios para la edad de la piedra angular y dispensación del reino, Jesucristo es manifestado en su iglesia en la edad de la piedra angular. Edad que se cumple ¿dónde? En la América Latina y el Caribe. ¿Y dónde están esos latinoamericanos y caribeños que escucharían la voz de Cristo en la edad de la piedra angular? Pues aquí estamos en la América Latina y el Caribe, escuchando su voz y viendo su obra siendo llevada a cabo por Jesucristo en Espíritu Santo, en medio de su iglesia, en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, en el territorio latinoamericano y caribeño. Eso es lo que estamos viendo en este tiempo final, siendo llevado a cabo en medio de la iglesia de Jesucristo. Eso es lo que está en el programa de Dios. Y ahora, toda cosa que falta por ser llevada a cabo por Cristo, será llevada a cabo por Cristo en medio de su iglesia, y de ahí pasará todo el programa divino al pueblo hebreo. Porque cuando Dios termine su obra con su iglesia aquí en la tierra y su iglesia vaya a la cena de las bodas del Cordero, pues Dios continuará con el pueblo hebreo. Ahora podemos ver cómo la obra de Cristo ha estado en medio de su iglesia siendo llevada a cabo, cosa que ha estado ignorando al pueblo hebreo por 2000 años,
Pero algún día, en el séptimo milenio, el pueblo hebreo lo comprenderá. Y ese momento está muy cerca. Tan cerca que casi lo podemos tocar con nuestras manos. Pero no despertará el pueblo hebreo para ver estas cosas hasta que Jesucristo, el Espíritu Santo, no se manifieste por medio de su ángel al pueblo hebreo para abrirle los ojos espirituales, abrirle el corazón y el entendimiento para poder comprender todas estas cosas que deben suceder en este tiempo final. El único que podrá despertar al pueblo hebreo es Jesucristo en Espíritu Santo por medio del instrumento que Él en el día postrero tendrá en la edad de la piedra angular y dispensación de los reinos. Y Él se mantendrá esperando siempre la dirección de Jesucristo para hacer las cosas que debe hacer en el programa de Dios. ¿Qué son las cosas que Cristo estará haciendo por medio de Él? Algunas personas que no entenderán pensarán que esas son las obras de ese mensajero, pero los entendidos entenderán y comprenderán que son las obras de Cristo prometidas para Cristo realizar en este día postrero, llevándolas a cabo por medio de su instrumento, por medio de su ángel mensajero. Hemos llegado al tiempo más glorioso de todos los tiempos. Hemos llegado al tiempo de la edad de oro de la iglesia de Jesucristo. Hemos llegado al tiempo de la edad de la piedra angular para la piedra angular, que es la segunda venida de Cristo, estar en su iglesia como la piedra angular, como la cabeza de su iglesia en este día postrero. Esa misma piedra que vio Nabucodonosor viniendo del monte de Dios. Esto también lo vio el hijo del precursor de la segunda venida de Cristo en un sueño y se lo contó a su padre, el cual refirió ese sueño y mostró que había visto esa piedra, la cual también la había visto el profeta Daniel. En la página 118 del mensaje de las citas o el libro de las citas, esta porción fue tomada del mensaje Hay un hombre que puede encender la luz, página 27, predicado en diciembre 29 de 1963. Dice así, en la página 118 del libro de citas, párrafo 10, 50, dice: mi hijo Billy Paul habla dormido, pero no tiene estos sueños muy a menudo. La otra noche tuvo un sueño que lo estremeció. Soñó que estaba en la iglesia y que yo no llegaba todavía. Y cuando llegué, me salía lumbre de los ojos y yo dije: este es el tiempo, ya terminó. Y todos empezaron a gritar. Recuerden que es un sueño y tiene un significado. No puedo, mis hijos, mi esposa dijo, no puedo hacer a Sara que haga oración en la mesa, etc. Billy Paul dijo, tengo que traer
a Lois, esa es su esposa, y al niño. Y yo dije, Lois no puede venir ahora. El niño está muy pequeño para saber esto. Billy, la hora está aquí. Vale más irnos. Y yo dije, ya es la medianoche. Antes del amanecer, Jesús estará aquí. Y si no es así, soy un falso testigo de Cristo. Y alguien habló y dijo, ningún hombre sabe el minuto y la hora. Yo no dije el minuto ni la hora. Yo dije será entre el anochecer y el amanecer. Yo le dije, vámonos, Billy. Y yo dije, este es el tiempo, vámonos. Y nos subimos al carro y nos fuimos hacia la montaña. Y cuando nos fuimos, parecía que la luz del amanecer ya venía. Y los cielos estaban oscuros sobre la tierra. Él dijo que me salí a un lado del camino y levanté mis manos de esta manera. Todavía salía lumbre de los ojos. Lumbre es fuego. Salía fuego de mis ojos. Y dije, Señor, yo he hecho esto por tu mandato. Yo he hecho esto porque tú me dijiste que lo hiciera así. Yo he hecho estas cosas de acuerdo con lo que tú me dijiste. Y yo hice señas a una grande montaña de granizo, y una luz sin manos cortó esta piedra de la montaña que pesaba cientos de toneladas y venía. O sea, venía bajando. Yo dije, volteen sus cabezas, no miren. Todo se acabará en unos cuantos minutos. Y un grande y santo silencio había en todas partes. Cuando esta piedra venía hacia nosotros, cuando hubo ese santo silencio, cuando hubo este grande y santo silencio, cuando esta piedra venía hacia nosotros, dice nuestro hermano Branham. Eso fue lo que vio en el sueño su hijo Billy Paul. Puede ser más tarde de lo que pensamos. Ahora está hablando nuestro hermano Branham de sí mismo. O sea, está hablando no del sueño, sino está ahora hablándole palabras al pueblo. Puede ser más tarde. Puede ser más tarde de lo que pensamos. Es exactamente escritural. Es exactamente escritural que ese sueño que tuvo su hijo Billy Paul. Y alguno de estos días, o alguno de estos días, va a acontecer así, que ustedes gritarán por algo. Este fue un sueño mandado del Señor. Ahora, se me pasó por alto aquí leer, dice, puede ser más tarde de lo que pensamos. Es exactamente escritural. Miran ustedes, la piedra sin manos que cortó la montaña, o que cortó de la montaña. O sea, esa piedra que cortó de la montaña, que fue la misma que en el libro del profeta Daniel fue cortada de la montaña. ¿Qué estaba viendo Billy Paul aquí en este sueño? El hijo de nuestro hermano Branham, lo mismo que vio Nabucodonosor, y que el profeta Daniel se lo interpretó, porque también el profeta Daniel
Vio entonces esta visión y obtuvo la revelación de este sueño del rey Nabucodonosor. Y ahora le es dado al hijo de nuestro hermano Branham, Billy Paul, un sueño donde ve también esa piedra no cortada de manos. Ahora vean ustedes cómo por la palabra creadora de Dios, esa piedra no cortada de manos es cortada de la montaña. La montaña es el monte de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo. Y Cristo es el que corta esas piedras vivas que forman esa montaña. Él corta esas piedras vivas por medio de su palabra, correspondiente a cada tiempo. Y ahora, Él cortó a San Pablo, siendo Pablo una piedra del monte de Dios, lo cortó como el mensajero para esa primera edad. Y Él cortó a cada hijo e hija de Dios correspondiente a esa primera edad como piedras cortadas para la primera edad, para formar parte del templo espiritual de Jesucristo. Y así es Dios por su Espíritu Santo en cada edad el que corta esas piedras vivas, porque esas piedras vivas son los hijos e hijas de Dios. A unos los cortó para ser personas que trabajarían junto al mensajero de cada edad. A unos los cortó para ser pastores. A unos los cortó para ser evangelistas. A unos para ser maestros. A unos para ser apóstoles. A unos los cortó para una cosa y a otros los cortó para otra cosa, y a unos los cortó para ser mensajeros en la edad que Él los envió. Y para el día postrero será cortada la piedra angular. Será cortada la piedra, pero no con mano humana, sino por el Espíritu de Dios. Para esa piedra no cortada con manos ser colocada como la piedra de cabecera, la piedra angular, la piedra que corona el cuerpo místico de Jesucristo. Y esa es la piedra que 2000 años atrás vino en el cumplimiento de su primera venida, que fue el ángel del pacto, el ángel de Jehová, velado en carne humana en el velo de carne, llamado Jesús. Y fue nada menos que el verbo hecho carne, la palabra hecha carne, el ángel del pacto hecho carne, la teofanía hecha carne en el velo de carne llamado Jesús. Y para el día postrero, el verbo, la palabra, se hará carne de nuevo en la edad de la piedra angular. Será hecho carne de nuevo en la piedra no cortada de mano, sino cortada por Dios. Y ahí estará la piedra de nuevo en la tierra en el cumplimiento de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Esa es la piedra que vio Daniel venir en el sueño de Nabucodonosor, el cual él le interpretó. Y esa es la misma piedra que vio Billy Paul, hijo de nuestro hermano Branham, en el sueño que tuvo. Y ese silencio que hubo representa el silencio como de media hora de Apocalipsis capítulo 8, verso 1.
ese silencio, ese grande y santo silencio que hubo en el cielo, ven ustedes cómo fue representado en ese sueño al hijo de nuestro hermano Branham. Con la venida de esa piedra que fue cortada, hubo un silencio en el sueño del hijo de nuestro hermano Branham, y con la apertura del séptimo sello en el cielo, que es la segunda venida de Cristo siendo abierta en el cielo, hubo silencio en el cielo como por media hora en la visión que Juan tuvo viendo ese séptimo sello siendo abierto. Y con la venida de esa piedra no cortada de manos, lo que corresponde al silencio de media hora es lo que se estará cumpliendo en el tiempo final, en la venida de la piedra no cortada de manos, que es la segunda venida de Cristo. Ahora dice nuestro hermano Branham en la página 80 y 81 del libro de los sellos, dice: entonces salió el Cordero y sus días de intercesión habían cesado. Los días de mediación, entonces es cuando este ángel aparecerá. Espere hasta que lleguemos a los sellos mismos, y él dirá: el tiempo no será más. Entonces entra a la media hora de silencio. Y fíjense bien las cosas que sucederán durante esa media hora del séptimo sello, Dios mediante. En el cielo hubo silencio como por media hora cuando fue abierto en el cielo ese misterio. Pero en la tierra se estará cumpliendo el séptimo sello y estarán sucediendo muchas cosas conforme al programa divino. Por eso dice: y miren bien las cosas que suceden durante esa media hora de silencio. Durante esa media hora de silencio en el cielo, muchas cosas estarán sucediendo en este planeta Tierra. Y dejaremos eso quietecito ahí. Para otra ocasión, continuar hablando. En la noche estaré nuevamente con ustedes en el mismo lugar donde estuvimos anoche y a la misma hora. ¿A qué hora comenzamos anoche? Ayer en la noche. A las 6:30, ya a las 6 estaban por allí, y a las 6:30 comenzó el devocional, y ya a las 7 y algunos minutos yo comencé a predicar, y tuvimos una hora y algunos minutos de predicación en donde vimos las cosas que Dios nos permitió comprender con relación a Cristo viniendo con poder y gloria. Vimos el misterio de Cristo viniendo con poder y gloria, y vimos allí ese misterio de Cristo viniendo con poder y gloria. Nos tomó 1 hora con 45 minutos más o menos, en tan poquito tiempo que muchas cosas pudimos escuchar y pudimos comprender.
1 hora y 45 minutos es muy poco tiempo para hablar todas las cosas que fueron habladas, pero fueron habladas y fueron comprendidas. Y en esta noche continuaremos viendo y comprendiendo las cosas del programa divino correspondientes a este tiempo final. Para esta noche tendremos el tema, ¿cuántos lo saben? La gran voz de trompeta llamando y juntando a los escogidos, a los hijos de Dios. Así es que oren a Dios para que en esta noche Dios nos dé su revelación, nos abra el entendimiento para comprender todo lo que está bajo las profecías de la gran voz de trompeta llamando y juntando a los hijos de Dios. Y así podamos disfrutar las bendiciones contenidas en la gran voz de trompeta en este tiempo final, sonando y llamando y juntando a los escogidos de Dios. Esa trompeta o gran voz de trompeta la vamos a ver a través del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, y vamos a ver lo que es esa gran voz de trompeta siendo manifestada, dando su mensaje, sonando en este tiempo final. Y vamos a ver quiénes serán los llamados y juntados en este tiempo final, que son los hijos de Dios. Pero vamos a ver quiénes son. Y cuando decimos quiénes son, nos referimos a dónde están y quiénes son los que en este tiempo final estarán respondiendo a ese llamado. Y si les pregunto a ustedes, ¿quiénes son esos hijos de Dios que en este tiempo final serían llamados y juntados con la trompeta final o gran voz de trompeta? Pues ya ustedes, por cuanto han escuchado sobre estos misterios de la trompeta final o gran voz de trompeta, pueden contestar esa pregunta en esta ocasión antes de llegar la actividad de la noche. ¿Quiénes son y dónde están esos hijos de Dios que escucharían la gran voz de trompeta y serían juntados? Pues aquí estamos en la América Latina y el Caribe en este tiempo final. Porque donde estuviera el cuerpo muerto, o sea, la carne del Hijo del Hombre, allí se juntarán las águilas, los hijos e hijas de Dios. Miren cómo las escrituras están siendo abiertas en este tiempo final. ¿Dónde estaban las águilas de Dios, los hijos e hijas de Dios en la primera edad? Pues allá en Asia Menor. Allí estaba la carne del Hijo del Hombre, la carne del cuerpo del Hijo del Hombre, para ser comido por las águilas de Dios, los hijos e hijas de Dios. Porque el que no coma mi carne y beba mi sangre no tiene vida permaneciente en sí mismo. ¿Y dónde estaban en la segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta edad? Las águilas, los hijos e hijas de Dios, estaban en Europa y se comieron la carne y bebieron la sangre del Hijo del Hombre en la edad que les tocó vivir. Y allí estaban los mensajeros correspondientes a cada edad durante esas 5 etapas de la iglesia gentil. ¿Y dónde estaban las águilas de la séptima edad de la iglesia gentil? En Norteamérica, donde estaba siendo servida la carne y la sangre del Hijo del Hombre por medio de la manifestación de Cristo a través de su séptimo ángel mensajero, y de ahí se extendió a otras naciones también, como ocurrió en las diferentes etapas o edades de la iglesia gentil. Y para el día posterior, ¿dónde estarán las águilas? ¿Dónde estarían las águilas
que estarían comiendo la carne y la sangre y bebiendo la sangre del Hijo del Hombre en el día postrero, pues estarían, ¿dónde? Donde estamos en este tiempo final, en la América Latina y el Caribe. Y donde estuviera el cuerpo muerto, o sea, la palabra, la carne y la sangre del Hijo del Hombre, ahí se juntarán las águilas. Miren, cuando le preguntan a Jesús, vamos a ver ese pasaje que parece que no tiene ni sentido, cuando Cristo habla esto, San Mateo 24, vamos a ver lo que dice por ahí. El primero que lo 28, gracias Tirso, dice, porque donde quiera, vamos a ver, también se encuentra en otro lugar. Ese pasaje vamos a buscarlo en el otro lugar que se encuentra para tener, puede ser en San Lucas o San Marcos. Vamos a verlo allá, vamos a leerlo aquí y allá. Lucas 17, San Lucas 17. Porque cuando en la Escritura hay 2 o 3 lugares que hablan de lo mismo, uno lo que hace es reúne esos lugares, todo lo que está hablando en los diferentes lugares, y tiene un cuadro más claro. ¿Por qué? Todo lo que se ha dicho sobre el mismo tema no tiene contradicción, sino que tiene diferentes ángulos para ser visto. San Mateo 24, verso 28 dice, porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Y ahora, San Lucas 17, San Lucas 17, ¿cuánto? 37. San Lucas 17, 37 nos dice, él está hablando aquí de la venida del Hijo del Hombre. Vamos a comenzar en el verso 26, dice, por como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y se los llevó y los destruyó a todos. Y los destruyó a todos. En San Mateo es que dice, y se los llevó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban y edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifestará. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifestará. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida, la perderá, y todo el que la pierda, la salvará. Os digo que en aquella noche estarán 2 en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. 2 estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo, le dijeron,
o alguien o algunos le dicen a Jesús, y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? ¿Y qué contesta Jesús? Él les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán las águilas. Parece como que esto no tiene sentido, ¿verdad? Le preguntan, ¿dónde? Y ahora él dice, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán las águilas. Y ahora, ¿dónde estará el cuerpo, la carne del Hijo del Hombre y su sangre? Ahí se juntarán las águilas, dice San Mateo. Y ahora, ¿dónde estará el cuerpo y la sangre de Cristo? Pues estará en su cuerpo místico de creyentes. Y ahí donde estará el cuerpo de Cristo, ahí será donde se juntarán las águilas. Porque el cuerpo místico de Cristo, vean ustedes, es el lugar donde se juntan las águilas, porque ahí es donde está la carne y la sangre del Hijo del Hombre, donde comen las águilas del Señor, los hijos e hijas de Dios, la carne y la sangre del Hijo del Hombre, para tener vida eterna. Porque el que no coma la carne y beba su sangre, no puede tener vida eterna, no tiene vida eterna. Ahora, podemos ver que lo que aparentemente no tenía sentido era una profecía, porque le preguntan ¿dónde? Y ahora él dice, donde estuviere el cuerpo, allí se juntarán las águilas. Ahora podemos ver que de edad en edad las águilas se juntaron en cada edad donde estaba la carne del Hijo del Hombre, y ahí estaba el cuerpo místico de Cristo, su iglesia, siendo formado en esa etapa. Y así es para nuestro tiempo, donde se juntarán las águilas, los hijos e hijas de Dios, con el llamado de la gran voz de trompeta en el tiempo final, donde estuviere el cuerpo muerto, la carne y la sangre del Hijo del Hombre. Ahí se juntarán las águilas en la etapa del cuerpo místico de Jesucristo correspondiente a este tiempo final. Ahora dejemos el resto para la noche, donde estaremos hablando con más detalles y recorriendo la Escritura a través del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, y de las profecías dadas por los ángeles mensajeros de las edades de la iglesia gentil, y sobre todo de dos de los ángeles mensajeros de las edades de la iglesia, como que son San Pablo y el reverendo William Branham, el cual para nosotros es el santo profeta mensajero de la séptima edad de la iglesia gentil. Ahora podemos ver dónde nos encontramos en el cuerpo místico de Cristo, donde se encuentran las águilas, que serían llamadas en este tiempo final como la historieta o historieta parabólica o alegórica que cita nuestro hermano Branham, donde mamá águila llamaba a su hijito a subir a donde ella estaba. Hijo, sube acá, brinca acá, sube, tú eres un águila, no eres un pollito. O sea, no perteneces ya, no estás en las edades pasadas. No puedo, mamá. Pero mamá águila le decía, mueve tus alas, porque las alas son para volar.
mueve tus alas. Y él brincó y movió sus alas y se levantó y llegó a donde estaba mamá águila llamándolo. Y el llamado de mamá águila está en Apocalipsis capítulo 4 diciendo, con esa gran voz de trompeta, con esa trompeta diciendo, sube acá, hijo mío, sube acá, águila mía, hijo mío, aguilucho, sube acá, tú eres un águila. Y el águila mayor Jesucristo, desde las alturas de la edad de la piedra angular, con esa gran voz de trompeta, llama a sus hijos a subir. Y yo te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Bueno, vamos a dejarlo ahí, porque si seguimos no hay donde uno detenerse. Solamente lo que hay es paradas o pausas, pero donde detenerse por completo no hay. Continuaremos, no solamente en esta temporada que estamos en estos cuerpos, sino cuando estemos en el nuevo cuerpo, también continuaremos. Continuaremos en el reino milenial y por toda la eternidad. Bueno, es que la edad de la piedra angular es una edad eterna, por lo tanto no tiene dónde detenerse. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Y dejo con nosotros nuevamente a Tirso Ramiro Girón para continuar y finalizar nuestra parte en esta ocasión. Ya como que se nos va pasando el tiempo, ya Miguel quizás, yo creo que casi está para tomar el avión, ya se fue, llegó y no sé si, ¿a qué hora se iba Miguel? Todavía no ha tomado el vuelo, todavía. Un poquito, así es que mientras él iba y llegaba allá, nosotros hemos estado aquí, no hemos podido detenernos, pero vamos a hacer una pausa, solamente un receso. Tenemos un receso y continuaremos en la próxima actividad, en el lugar donde ayer estuvimos, para ver con más detalles la gran voz de trompeta. Vamos a ver claramente aquí el tema. La gran voz de trompeta llamando, pero no solamente llamando, sino llamando y juntando a los hijos de Dios. Bueno, que Dios le bendiga, que Dios le guarde, y con nosotros Tirso Ramiro Girón Pinzón. Bueno, Dios le bendiga y continúen pasando un día lleno de las bendiciones de nuestro amado Señor Jesucristo, nuestro hermano mayor. Confesemos todos estas palabras. Gracias a Dios por William Soto Santiago, y que Dios bendiga a William Soto Santiago con todas las bendiciones de la primogenitura. Amén y amén. Y a ustedes también. Amén y amén. Gloria a Dios. Un fuerte aplauso de acción de gracia a Dios por las grandes bendiciones de la palabra. Recordándoles a todos que un espíritu teofánico nos enseña la palabra. Y esa es una bendición para todos nosotros. Con alegría de corazón podemos cantar Obreros Latinoamericanos.